Y ahora, otro nivel. Caramba, vamos a recibir y a conocer, porque conocemos a su esposo y además nada más y nada menos que tanto queremos y tanto admiramos el trabajo de Luis Alfonso Herrera Orellana, y él nos dijo la última vez, este tema tienen que conversarlo con mi esposa, es una experta en esta materia. Qué chévere que tenemos a Mayerlin Mateus. Mayerlin, un beso muy grande, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Mayerlin. Ay, no, pues muchas gracias. ¿Cómo están, Mingo y Erika? Qué gusto estar acá con ustedes. De verdad que estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Mira, nosotros hemos llamado el programa sobre la base de algunas inquietudes que planteamos contigo en una conversación inicial que tuvimos para profundizar un poco más lo que también abordamos con Luis en materia de migración. Migración y delincuencia, y hay otro tema que va a salir a relucir que evidentemente también está vinculado con esto, y son los desplazamientos como arma política. Te comprometeríamos inicialmente a conceptualizar un poco lo que es migración y delincuencia, porque además estábamos compartiendo, no sé si llegamos a compartir una de estas notas que nuevamente vuelve a la palestra con relación a, déjame ver si lo encuentro aquí. Las repatriaciones, ¿será? Sí, que Washington va a mantener suspendidos trámites de asilo por mucho tiempo tras el tiroteo en la capital estadounidense en el que un ciudadano afgano atacara a 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca. El gobierno impuso una lista de 19 países con restricciones de viaje y congeló las decisiones sobre asilo. Y Trump expresó el domingo, ayer, no queremos a esa gente. ¿Saben por qué no los queremos? Porque muchos no han sido buenos y no deben estar en nuestro país. Claro, eso nos lleva a aquello de que por el comportamiento de repente de un grupo, de un grupo reducido, terminan todo un gentilicio metido en el mismo saco y recibiendo el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, Mayerlin. Sí, bueno, muy importante justamente hacer las diferenciaciones pertinentes respecto de a qué nos referimos cuando hablamos de migración, cuando hablamos de delincuencia, y por otro lado el último tema que sería el del desplazamiento como arma política, que ya es un tema mucho más complejo. Entonces, yo siempre que hablo de migración me gusta empezar como contextualizando en dónde estamos respecto a la migración a nivel mundial, ¿no? Y si nos vamos a las cifras de estudios muy serios, sobre todo de algunos organismos internacionales, principalmente el organismo sobre migraciones que pertenece a la ONU, nos damos cuenta de que el 90% de la migración actual, es decir, de las personas que se desplazan a nivel mundial, internacionalmente, entre fronteras, el 90% de ese global de personas que hoy en día está cuantificado más o menos en 300 millones de personas a nivel mundial, de esa cantidad de personas, que son muchas personas, el 90% se trata de migración económica. ¿Okay? Este es, digamos, la principal motivación de las personas para migrar, para moverse de sus países de origen, es la motivación económica, es decir, personas que están buscando mantenerse por sí mismas, no llegar a otros estados a ser una carga para nadie, ser agentes productivos, poder mantenerse, pero que evidentemente van a necesitar toda una institucionalidad en los países que los reciban para primero poder estar de forma regular o legal, como se dice, ¿no? Que es un poco incorrecto decirlo de esa manera, pero para estar de forma regular en los países van a necesitar de una institucionalidad, ¿ok? Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de personas que se mueven con ese ánimo, ¿ok? No con el ánimo de delinquir, no con el ánimo mucho menos de formar parte de grupos que podríamos calificar
de terroristas, irregulares, etcétera. Y entonces allí, en ese primer punto es donde debemos poner el foco. Bueno, tenemos una gran cantidad de personas que podemos calificar como migrantes económicos y que, por supuesto, como les decía, para poder estar en estos países van a necesitar estar de manera regular. Okay. Son los primeros interesados en llegar a los países y poder estar de forma regular, porque si no, no van a poder trabajar, no van a poder desarrollarse, etcétera. Entonces, de ese grueso de personas, por supuesto, siempre puede haber un porcentaje que es mínimo de personas que puedan incurrir en delitos, ¿ok? Entonces allí habría que hacer una necesaria separación. Una cosa es migrante, una cosa es una persona que migre, que está además generalmente buscando mejores condiciones de vida a través de su propio trabajo, y otra cosa es esa persona que por una razón u otra, porque así lo quería o porque cayó en alguna red de delincuencia, pues termina cometiendo un delito siendo extranjero en otro país. Entonces ahí hay que separar esas dos cosas y, por supuesto, jurídicamente, el tratamiento jurídico que se debe dar a estas personas tiene que ser, cuando están en situación de delincuencia, por supuesto, aplicarles el derecho penal que corresponde y que se le aplicaría a cualquier persona en los países donde ellos están. Entonces, esa separación es muy necesaria y que a cada una de estas personas se les dé el tratamiento jurídico que le corresponde, ¿okay? Cuando se trata de migración, que por lo general va a ser migración económica, son personas que, tanto, no solo para ellas, sino para el Estado donde estas personas se encuentran, va a ser mucho más beneficioso que estas personas rápidamente puedan tener una situación regular en el país de llegada, que tengan permisos de trabajo para poder sustentarse a sí mismos, para que no se conviertan en una carga para el Estado y, por supuesto, para que la brecha entre la posibilidad de comisión de un delito pues sea mucho más grande, ¿no? Entonces ahí esa separación es muy importante de hacerlo. Ahora, fíjate que ¿cómo se vincula el derecho internacional a las reglas de juego propias de cada país en cuanto a ese tema? Porque me parece que cada país tiene su normativa particular en cuanto a eso de la migración, pero también hay un derecho internacional, hay una jurisprudencia internacional mundial que apela a los respetos de hecho, dicen que migrar es un derecho universal, pues, ¿no? Lo hemos escuchado. ¿Tú nos puedes ayudar a entender un poco eso? Sí, bueno, efectivamente ahí hay un gran tema porque a nivel de derecho internacional la normativa como tal que responde al tema migratorio la verdad es que es bastante insuficiente, ¿ok? De alguna manera el tema migratorio ha quedado como marginado porque se entiende que el derecho internacional de los derechos humanos de alguna manera cubre a todas las personas, pero por supuesto sabemos, y sobre todo quienes hemos estado en situación de ser migrantes, sabemos que cada país, como bien dices, Mingo, cuando aplica su propio derecho interno, lo hace teniendo en cuenta más que nada sus propias normativas, ¿ok? Es decir, no va a tener tan en cuenta lo que dice el derecho internacional, sino que va a desarrollar toda su normativa interna y además va a aplicar el derecho interno de una manera muy diferenciada respecto de los extranjeros, que eso es un gran tema también, porque se hace una distinción que en algunos casos digamos, está bien, no es discriminatoria, es proporcional, pero en muchos otros casos puede ser muy desproporcionada, por ejemplo, como cuando una persona llega a otro país y simplemente se ve impedida de hacer algo tan básico como, por ejemplo, contratar un servicio de luz, de agua, etcétera, servicios básicos que están considerados además también como parte, en algunos casos, de servicios públicos, que son parte de los propios derechos de las personas, y resulta que tú, hoy que estás en tu país, tienes, digamos, si eres mayor de edad, puedes hacer cualquier cosa para lo que la ley te dice que puedes hacer, estás en posibilidad de hacer todo aquello que no está impedido por la ley y no más cruzar la frontera, entonces resulta que ya no puedes contratar, ya no puedes trabajar, y esas cosas que son tan básicas
para el desarrollo de una persona, que es la capacidad de obrar y la personalidad jurídica de una persona, se queda como en un limbo jurídico. Entonces, eso también es un gran problema, y el derecho internacional, digamos que contempla el reconocimiento de la personalidad jurídica, que lo que quiere decir es que todas las personas sean reconocidas en todas partes como sujetos de derechos, pero cuando eso se contrasta con la soberanía de los estados, con el derecho interno de los estados, genera una gran tensión, porque no todos los estados reconocen esa condición de sujeto, de persona, de las personas migrantes. Entonces, efectivamente, hay un gran problema en conciliar el derecho internacional, que, como les digo, en materia migratoria específica es bastante insuficiente, y el derecho interno de los estados. Además que, si nos vamos al caso de Estados Unidos, un poco para aterrizarlo en lo que decía Mingo, recuerden ustedes que Estados Unidos básicamente no ha firmado ningún tratado de derechos humanos o de las convenciones que, por ejemplo, todos estos países, Chile, Venezuela, Perú, incluso todos tienen firmados y ratificados en el derecho internacional. Estados Unidos no los tiene. Entonces, ellos actúan como algo aparte, ¿no? Siempre en estos temas del derecho internacional. Pero fíjate que es buenísimo lo que tú estás diciendo, porque nos invita a solicitarte un análisis. La doctora Blanca Rosa Mármol ayer colocó un tuit diciendo, con relación a los venezolanos, wow, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cómo es posible que se use a los venezolanos como bandera política para, y esto lo trae hoy también varios portales, Perú refuerza vigilancia en su frontera con Chile para evitar ingreso de migrantes, entre ellos, y parece que la mayoría, los que han esgrimido como bandera política los venezolanos, es decir, somos indeseables, ¿no? Somos la escoria, mira, pasamos a ser una escoria. Y entonces se usa como un racional político, mira, para ganar adeptos, para ganar puntos dentro de tus nacionales, mira, vamos a expulsar a los venezolanos, vamos a sacarlos de aquí, vamos a llevarlos a la frontera. Pero yo voy a aprovechar de ir incorporando algunas preguntas de nuestros amigos del chat. Mario Mustiola dice, ¿cómo afecta la percepción de arma política la defensa jurídica de los migrantes víctimas de desplazamientos forzados? Por acá también Jazmín Zambrano se pregunta, ¿se ha demostrado que hay una migración exportada intencionalmente para delinquir? María Macei comenta, los que llegan con motivaciones terroristas delictuales están muy determinados a cumplir con su propósito a toda fuerza. Cónchale, magníficas preguntas, pero... Sí, bueno, efectivamente ese es otro gran tema, por eso es que me gusta siempre hacer la distinción de lo que es la migración, la delincuencia y por otro lado el desplazamiento como arma política. Yo siempre lo veo como en 3 niveles. Porque una cosa es que una persona migre y de repente cometa un delito, un robo, supongamos. Eso es una persona que era migrante y que cometió un delito y que tiene que ser tratado, como les decía, por el derecho penal como un delincuente. ¿Ok? Y luego hay otro nivel que es el desplazamiento como arma política, que efectivamente sí, de hecho hay varios estudios, para la persona que preguntaba si está demostrado, hay varios estudios. De hecho, hay una autora que ella se llama Kelly Greenhill, que tiene varios escritos y tiene un libro de la migración masiva, se llama el libro, está en inglés, la migración masiva como arma, ¿ok? Entonces, es ese momento ya en donde los países, o algunos países, digamos, usan precisamente estos flujos migratorios masivos para generar presión en otros estados. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, precisamente para usar a estas personas como armas. ¿Como armas de qué tipo? Puede ser para desestabilizar los países donde estas personas están llegando, para empujar a estos estados a que negocien con ellos, como ha sucedido entre España y Marruecos, algo que está absolutamente comprobado. Marruecos ha enviado, bueno, estas famosas pateras que siempre se ven en las noticias, ¿no? Esta cantidad de personas que a todas luces no son refugiados, no van buscando refugio, esto está bien documentado, y luego esta cantidad de personas se usa precisamente para ejercer presión y para que el país de llegada se vea obligado a 2 cosas, o a negociar o a violar derechos humanos y quedar como en evidencia, y allí
el país que envía esta cantidad de personas, pues obviamente tiene una gran ventaja. Te voy a dejar como un violador de derechos humanos y vas a tener que recurrir a mí. Entonces, sí, eso está bien documentado. Y por supuesto, para responder a la otra pregunta que hacían, es muy difícil separar esta migración masiva de personas que efectivamente dentro de esta gran cantidad de personas que va con un objetivo y que, como decía otro comentario, lo quieren cumplir a toda costa, que es el de desestabilizar, el de ser indeseables, etcétera, puede haber dentro de todo ese flujo migratorio efectivamente una cantidad de personas que sí necesitan llegar al país porque quieren desarrollarse o porque están en situación de refugio, efectivamente porque vienen huyendo de un conflicto o de una situación de persecución, etcétera. Entonces es muy difícil, pero allí, digamos, ¿de qué lado está, o sea, quién tiene la pelota en este caso de hacer esa separación? Bueno, evidentemente es el Estado receptor, ¿ok? Los estados, los ciudadanos, digamos, y sobre todo en los países donde hay democracia, los ciudadanos les damos al Estado el poder, el monopolio de la fuerza, para que ellos precisamente administren ese estado donde todos vivimos. Entonces, ¿quién tiene la obligación de hacer esas separaciones? El Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, tiene la policía, la armada, etcétera, y tiene la administración pública además. Entonces es al Estado al que le corresponde a cada una de esas personas estudiarlas y verificar quiénes son los verdaderos migrantes o refugiados y quiénes están allí con otros intereses y tomar acciones, por supuesto, en términos de seguridad rápidas contra esas personas. Sí, yo te preguntaba para que no queden cabos sueltos si es posible, no sé si vamos a comerciales y después regresamos con esto que estábamos mencionando de Perú y de Chile. Ok, ahora hacemos nuestro segundo a la vuelta de publicidad y volvemos contigo. Qué bueno que estamos con la doctora Mayerlin Mateos, que es abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Investigación Jurídica. Paterdama, que es la pescadería de Venezuela, nos tiene la noticia de que tanto hoy como mañana lunes en su fish truck van a estar en la redoma de Prados del Este. Allí son muy visitados, mujer. Sí, es verdad. Nosotros estamos cumpliendo bastante bien esto que recomiendan. Comer pescado, por lo menos 3 veces a la semana, sí, ¿verdad? sí, sí. Otro como que más. Porque a ti te encanta el pescado. Yo sí, yo prefiero comer pescado todos los días. Pero esa frescura del mar a tu hogar solamente la logra con Paterdama. Usted puede visitarnos, estamos en la Avenida Victoria desde 1965, pero también está nuestro fish truck y le hace seguimiento por distintos lugares. Además puede solicitar que lo visiten y además el delivery, que le llega toda esa frescura del mar a tu hogar. Pescadería Paterdama. Tintorería y lavandería G-Cleaners. Bueno, ya está llegando Pacheco. Está llegando Pacheco. ¿Y usted cómo se encuentran esos suéteres, esos pullover, esos... Bufandas. Eso sobre todo. Ay, qué elegante. Bufandas también. Pashmina. Pashmina. Pero eso cubre. Sí, bueno. Sí, protege. Mira. Ah, ok. Esto es. Magnífico. Y el Flux que se va a poner y va a estrenar el 31, pero es que es de la época de María Castaña. Pero va a quedar como nuevo cuando usted lo traiga a la tintorería y lavandería G-Cleaners. Háganos caso, amigos. Y es mucho más económica y es todo ecológico. Tintorería y lavandería G-Cleaners está en Galerías Prados del Este, en la mezanina. Y justo arriba de donde está Automercados Plazas, tintorería y lavandería G-Cleaners. Toda tu ropa como nueva. María Torres nos está esperando hoy en La Lagunita. Así es. Otro bazar. Ajá. Y benéfico, además. También. Tú tienes la información. ¿Cómo es que se llama? En el Instagram de María. En la historia de María está todo lo relacionado con este bazar, en donde de nuevo María va a llevar esas polvorositas que son un bocadito de cocina mantuana que podemos aprovechar y disfrutar, ¿no? Tanto la de pollo como la de auyama con queso de cabra. Pero y las torticas de queso Y también. las torticas de queso de criolla. Maravilloso. Para regalar y para obsequiar. Listo para regalar. Maravilloso.
Así que vamos a visitar todos en Cambote, nos vamos para allá, para la Lagunita, a visitar a María, el puesto de María, el stand de María Torres. Club de la Lagunita. En el Club de la Lagunita, que no hay que pagar. No. O sea, no es para socios, hay que pagar la entrada para estar en el bazar, pues, ¿no? Como normalmente son todos los bazares. Sí. Qué bueno, pero este es muy exitoso. Así que nos vemos y acompañamos a María. Hay que llamar a María a la hora de que usted tenga un compromiso. María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tenemos por acá muchas preguntas, Mayerlin y Eduardo Rivas. Él quiere saber si el solo hecho de ingresar ilegalmente a un país no sería delincuencia, no sería ya catalogado como un delito, un abuso, sin importar la intención. Además asegura que chévere es usar una crisis como argumento para violar un país. Es ironía. Y preguntan qué trabajos tienes tú y que puedas recomendar de la migración como negocio. Sí. Bueno, para responder un poco esta pregunta, efectivamente, lo que pasa es que en temas migratorios suceden varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para ejemplificarlo, puedo traer a colación lo que sucedió acá en Chile cuando se impuso la obligación a venezolanos de contar con un visado de entrada, ¿no? Uh-huh. Que eso fue en el año 2019, 2020. Antes de eso, la migración irregular o ilegal, como a algunos les gusta llamarla, era muy baja, muy acotada acá en Chile. La gran cantidad de migrantes venezolanos que empezaron a llegar empujó a esta, digamos... tomar esta medida, ¿no? Tomar esta medida, sí, pero un poco reactiva, ¿no? Es una medida que en realidad no fue muy bien pensada, si se tenía en cuenta la cantidad de venezolanos que estaban acá, y lo que esto podría traer. ¿Qué sucedió después de esa medida? Se dispara la cifra de irregulares a más de 30.000. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque evidentemente cuando no hay una institucionalidad preparada para recibir esta cantidad de personas, muchas personas no van a esperar, porque eso puede significar la diferencia entre la vida o la muerte en muchos casos, no van a esperar los plazos de la administración pública, que además en el caso chileno, que es el que les comento, es bastante extendido y dilatado en el tiempo. Se tardan 2 y 3 años para entregar una visa, incluso las de reunificación familiar, que se supone tienen prioridad. Se tardan muchísimo y hay muchas personas que no están dispuestos simplemente a... Se queda congelada en estos momentos nuestra invitada. Probablemente hay algún parpadeo en el internet de ella. Nuestro. No en el nuestro. Vamos a esperar a ver si ella se puede y así reiniciaríamos la transmisión de ella. Si la podemos incorporar nuevamente, si se regresa. Si restablece su servicio y bueno, inmediatamente la incorporamos, pero ya volvió. Ahí está. Sí, no sé. Ya, bueno, les decía entonces que, claro, hay algún problemita que ahorita la estábamos disfrutando de nuevo por audio. Ahí vamos. Uh-huh. Adelante. Ahí vamos, sí. Entonces, bueno, muchas veces las personas deciden, con todo el riesgo que eso puede suponer, atravesar las fronteras de manera irregular. Esto no los convierte en delincuentes, efectivamente. De hecho, la propia ley, y hablo del caso chileno específicamente, lo dice claramente, la situación de irregularidad no es delincuencia, es decir, que atravesar un paso no habilitado, como se suele decir, no genera delitos. Entonces, no, la respuesta allí es no. Una persona que atraviesa una frontera simplemente está cometiendo una falta administrativa en no contar con la documentación necesaria para ingresar de manera regular al país. Entonces, y en muchos países es así. Hay algunos países que sí lo tienen como un tipo penal y en esos casos, bueno, será juzgado penalmente la persona, pero de hecho las organizaciones internacionales, el derecho internacional, ha hecho un llamado constante, sobre todo en los últimos tiempos, a no penalizar los ingresos porque muchas personas ingresan simplemente porque no les ha quedado de otra, en el sentido de que han esperado demasiado tiempo por una visa, no han encontrado la institucionalidad para poder hacerlo por vías regulares y deciden aventurarse a hacerlo de esa manera, pero muchas de estas personas, como muchos migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, hace un par de décadas atrás, muchas personas ingresaban libremente
y después se regularizaban y no pasaba nada. Eran personas además que aportan productividad a los países, como en la generalidad de los casos ocurre. Lo que pasa es que los casos de delincuencia siempre son los que llaman mucho más la atención, pero si lo vemos en cifras globales, por supuesto nos vamos a encontrar que la mayor cantidad de personas migrantes en un país siempre van a aportar mucho más en términos de laborales, de productividad, económicos, etcétera, que el grado de delincuencia respecto de la migración. Entonces, para responder esa pregunta, pues la respuesta sería que no. Sí hay una falta administrativa, pero no un delito. Pero un migrante, una vez que ingresa de esta forma irregular, ¿qué es lo recomendable entonces? ¿Qué es lo primero que debe hacer? No consiguió la visa, tiene urgencia de emigrar del país porque es un perseguido político o por la razón económica que sea. ¿Qué es lo primero que debe hacer una vez que ingresa de manera irregular para evitar entonces, no sé, sanciones, persecuciones en el país de origen? Será apelar al asilo político. Es otra figura, ¿no? El asilo. Claro, y eso es lo que hace mucha gente, Mingo. Ahí justamente porque en muchos países no se reconoce la figura del migrante económico, que es lo que debería hacerse, reconocer a estas personas y traerlas a la regularidad. Muchas personas optan por solicitar asilo en esos países. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos países no hay la posibilidad de cambiar el estatus migratorio. Es decir, si ingresas de manera irregular, tendrías que esperar, como en el caso de Chile, por ejemplo, a que haya un proceso de regularización. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, en los países donde sea posible regularizarte, eso es lo que deberías hacer. O sea, apenas tengas el chance de hacerlo, pues hacerlo. Y donde no existe esa posibilidad, bueno, lamentablemente esa persona va a estar mucho tiempo en situación de irregularidad, que es de hecho lo que ha venido ocurriendo. Ya ha bajado bastante, la verdad, pero sigue ocurriendo acá en Chile. Muchas personas todavía deciden ingresar a Chile y se mantienen en situación de irregularidad. Por supuesto, ahí lo simpático, lo pintoresco, es que el Estado se hace loco, porque sabe que estas personas están acá, porque muchas se autodenuncian. Por ejemplo, acá hay un proceso que se llama autodenuncia, es decir, tú acudes al Estado y le dices, yo estoy acá, ¿qué puedo hacer? Y el Estado te mete en una lista para saber quién eres tú. O sea, piensen ustedes lo tonto que sería para una persona que quiere delinquir ir a autodenunciarse. Evidentemente, las personas que pasan por esto no quieren estar en una situación irregular, quieren regularizarse. En cambio, para los delincuentes es perfecto que existan todas estas restricciones, porque mientras más restricciones hay, más ellos pueden mezclarse, confundirse, camuflarse entre las personas que efectivamente sí quieren aportar al país. Entonces, estas situaciones de restricción a la migración son ideales para quienes quieren más bien delinquir. Pero esos delincuentes son los que terminan, como dice la vecina de Mingo, rayándonos el gentilicio y provocando que cada vez sean más las restricciones que estamos recibiendo. ¿Cuántos países ya no nos están solicitando visas para ingresar que antes no lo hacían, ¿no? Exacto. Y cuántos más están de repente, bueno, sumémosle a esto, además la suspensión de los vuelos, pero cuántos países, precisamente por el mal comportamiento de un individuo, un grupo de individuos que se dan a la tarea de violar o asesinar a una muchacha, como pasó en Atlanta, pues terminan perjudicando a todo el resto de los compatriotas. O esto mismo, mujer, que le planteábamos a Mayerlin y que lo hemos conversado aquí en el programa, este afgano que dispara contra estos dos policías hace que Trump diga, mira, ahora vamos a revisar de manera más estricta el green card. Entonces todos los venezolanos otra vez a temblar, los que tienen el green card. ¿Qué irá a pasar entonces? ¿Para dónde nos irán a mandar? ¿Cuál va a ser la roncha que vamos a pasar por esta lavativa? Bueno, efectivamente ahí, como decíamos en alguna parte, pues es donde pagan justos por pecadores. Y con respecto a la pregunta que me hacías antes, Mingo, de lo que está ocurriendo ahora en la frontera o lo que puede empezar a ocurrir entre Chile y Perú, precisamente es por este miedo, digamos, que se genera, que también, sí, efectivamente puede haber muchas personas que han salido de Venezuela a delinquir,
pero son las menos, o sea, somos 8 millones de personas afuera. Imagínense si las 8 millones estuviéramos delinquiendo, es que no se sostendría ningún país. Entonces, es una cantidad muy menor, pero también allí juega algo importante, que es el despliegue mediático que hay respecto del tema Venezuela. O sea, hay un despliegue mediático que no puede ignorarse, que en todos los países, sobre todo en los países acá de la región, lo vemos muy fuertemente todos los días. Le sacan hasta la última gota de jugo a cualquier noticia, por mínima que sea. No sé, se comió la luz roja del semáforo y entonces ya eso es la mega noticia porque es venezolano, ¿no? Entonces ahí también no nos olvidemos del gran despliegue mediático que hay, que yo creo que ha tenido un gran impacto, muy negativo por supuesto, y que tiene mucho que ver con todo esto. Y en el caso de lo que sucede con Perú, bueno, muchos países, como decía Erika hace un momento, nos están solicitando visas, y eso es algo de estas reacciones, ¿no? Antes, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de impedir la entrada, ¿no? Por supuesto, una decisión muy, muy reactiva, ¿no? Es reaccionar y no sentarse a pensar cómo es que se atiende este problema. Además, teniendo en cuenta que parte de todo lo que nos sucede como venezolanos no nos sucede solos, ¿ok? Hubo una comunidad internacional allí que también hizo así en un momento, se tapó los ojos con todo lo que ocurría en Venezuela, entonces ahora todos están, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Bueno, pasó lo que muchos venezolanos venimos denunciando desde hace más de 25 años, ¿no? Entonces eso fue lo que nos pasó. Y todos se hicieron a los locos un poco, ¿no? Entonces ahora todos están como sorprendidos, ¿no? De todas las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y que muchas personas hayan decidido pues salir de allá, y la gran desestabilización que ha generado en muchos casos que se usen estos desplazamientos precisamente como arma política, porque efectivamente hay evidencia de que sí se ha usado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cierran las fronteras a muchas personas, y ahora entonces están estos problemas fronterizos en casos como Chile, Perú, porque mucha gente, como este año es electoral aquí en Chile, estamos a punto de decidir quién va a ser el presidente ahora en 13 días, el 14 son la segunda vuelta de las elecciones. Entonces muchas personas, por miedo o por lo que sea, están decidiendo irse del país. Bueno, no sabemos además también qué tipo de personas son las que se están yendo. Son personas que el chavismo había enviado. No lo sé, o sea, podría ser. ¿Y por qué se están yendo de esa manera? Porque, digamos, el que no la debe no la teme tampoco. Entonces, ahí pueden haber otros temas que estén involucrados, pero lo cierto es que es muy posible que muchas personas que estaban trabajando y que querían optar a una regularización, como ya se les ha dicho hasta el cansancio, no, aquí no se va a regularizar a nadie, quizás han decidido irse por miedo a alguna represalia, ¿no? Entonces ahí pueden haber, en ese grupo de personas que están saliendo, pueden haber mezclados varios tipos de personas, ¿no? Y efectivamente, países como Perú, que tienen ahora no, necesitas una visa para entrar, ellos se escudan en eso. Mira, es que si tú eres venezolano, tú me tienes que presentar una visa, y entonces vamos a tener ese conflicto en la frontera. Y efectivamente, yo creo que ante estas situaciones que pueden ser un poco límites, cuando tienes una gran cantidad de personas movilizándose, yo creo que a los países no les importa quedar un poco como violadores de derechos humanos. Esa es la verdad. Imagínate tú. Qué maravilla ha sido esta conversación contigo. Se nos está agotando el tiempo, no queremos abusar también del tuyo, pero sí nos gustaría una reflexión final para nuestro auditorio. Tú, como investigadora, especialista en estos temas que son tan difíciles, ¿qué vislumbras tú en los próximos años, a corto, mediano plazo, en cuanto a esta situación? ¿Tú vislumbras un orden y una organización en cuanto a esto, o más caos? ¿Cómo ves tú esta situación? Sí. Sí, bueno, lamentablemente yo creo que estamos en un punto de la historia mundial en la que está cobrando mucha fuerza nuevamente estos discursos muy nacionalistas, muy de mirar a la otra persona porque viene de otro país como un extraterrestre, no como un extranjero, sino como un extraterrestre. Bicho raro.
un bicho raro, casi como que ni siquiera perteneces a la misma especie que la mía, o sea, yo soy humano, tú no. Y lamentablemente se exacerban esos discursos nacionalistas, patrióticos, entre comillas, porque el que es de verdad patriótico quisiera lo mejor para su país y no el caos, que es lo que generan este tipo de actitudes. Y lamentablemente, sí, yo lo que creo es que vamos a tener en los próximos años más controles, más restricciones y, por supuesto, más personas que quisieran salir de diferentes países, no solo de Venezuela, a trabajar, a ser un componente productivo, como siempre lo ha sido, porque además somos nómadas todos, ¿no? O sea, aquí no venimos, ninguno es originario, ¿no? Que eso es otra cosa que hay que recordarle a la gente. La gente cree que estamos donde estamos porque nacimos aquí y la verdad es que no, somos el producto de la migración de siempre, de toda la vida, ¿no? Y además la migración es lo que le permitió al hombre también poder evolucionar, ¿no? Entonces somos el producto de la migración y eso yo creo que no habría que olvidarlo, pero lamentablemente se exacerban estos sentimientos nacionalistas, patrióticos que nos hacen mucho daño. Yo creo que empujan a los políticos porque saben que pueden sacar rédito de eso, los empujan a que las leyes sean cada vez más restrictivas, por supuesto alentando emociones negativas como las llama Marta Nussbaum, como la ira, el asco, el miedo, que son emociones muy potentes y que pueden tener un impacto muy grande en la sociedad. La repulsión. No, mira, Sí. pero entonces antes de que terminemos de hablar contigo, un consejo final para quien migró y está en otro país. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el deber ser de esa persona que migró? ¿Cómo debe comportarse bueno, es que Luis nos dijo, embajador. Bueno, pero estaba esperando ver qué proponía Mayerly. Sí, mira, efectivamente, yo creo que nosotros los venezolanos, sobre todo si hablamos de nosotros como venezolanos, yo creo que somos personas muy trabajadoras, creo que se nos ha estigmatizado muchísimo y es algo, por supuesto, muy doloroso, pero creo que la mejor manera de combatir ese estigma no es poniéndonos a pelear y a decir y a esto y a lo otro, simplemente trabaje, esfuércese y demuestre que usted es bueno en lo que hace. Así sea en lo más mínimo. Si es médico, así como si es una persona que, bueno, por circunstancias, así sea profesional, está como, no sé, mesero, atendiendo al público, etcétera. Hágalo bien, trabaje y haga las cosas bien. Esa va a ser la mejor manera de demostrarle al mundo que nosotros somos personas en su mayoría de bien y que, por supuesto, sí, pueden haber muchas personas que han salido con otros propósitos, pero que los que hemos salido por una determinación buena somos más. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, claro, como debe ser. Nota positiva. Muy bien, muchísimas gracias, Mayerlin, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, excelente. No, muchas gracias a ustedes. De nuevo más a menudo y en breve. Sí, por supuesto, yo encantada. Cuando ustedes quieran, aquí estaré. Qué bueno. Mayer